Jonás, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vino palabra de Jehová es una expresión muy común en el Antiguo Testamento. Lo que está queriendo decir es que Dios se estaba comunicando en ese momento con su siervo, con el profeta. No es otra cosa, ¿no? Dice, vino palabra de Dios a... También nos está diciendo que todo tiene su origen en la mente de Dios, tiene su origen en el corazón de Dios. La labor que el Señor nos encarga, que el Señor nos encomienda, se desarrolla aquí primeramente, en la mente, en el corazón de Dios, y luego viene a nosotros. Dios le dice a Jonás: levántate, levántate. Lo cual nos hace entender que Jonás o está sentado, o está acostado, o ciertamente está en una situación pasiva, en una posición pasiva, ¿no? Él no está haciendo nada importante en ese momento, él está tranquilo, está quieto, porque él le dice: levántate, levántate. De la misma forma podemos decir, vino palabra a Darwin, vino palabra a Oscar, vino palabra a Luis, vino palabra a Omar, vino palabra a todos, a cada uno de nosotros. Y yo creo que verdaderamente hoy viene palabra para cada uno de nosotros, porque ciertamente nosotros somos como Jonás. Nos parecemos mucho a Jonás. ¿Alguien ha leído sobre Jonás? ¿Alguien ha leído a Jonás? Pero ¿cuál es el mensaje? Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Por qué? Porque su maldad ha subido hasta mí, dice el Señor. El pecado que se estaba generando en la ciudad de Nínive era tremendo. El pecado abundaba, abundaba. Mira, hermano, yo creo que puede ser como en este mismo tiempo. El pecado abunda. Amén, el pecado abunda. Si lo vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí es cuando decide, en ese momento es cuando Dios decide enviar el diluvio. Y dice: voy a borrar, me arrepiento de haber hecho al hombre y voy a borrar al hombre de la faz de la tierra. Amén. Y en Romanos capítulo 2 versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Hay una medida de pecado que nosotros tenemos que llenar. En aquel tiempo, en Génesis capítulo 6, versículo 5, cuando Dios envió el diluvio, y el único que se salvó fue Noé y su familia, y todos los animales que entraron en el arca, dice que el pecado también abundaba, y el pecado llegó a la misma presencia de Dios. ¿Quién te dice a ti que hoy el pecado del mundo no ha llegado a la presencia de Dios? Y que el tiempo de la venida de Jesucristo está ya cerca, está ya pronto. Dice que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Eso quiere decir que nadie sabe cuándo Cristo va a venir. Precisamente nadie sabe cuándo Cristo va a venir, porque cuando Él venga, nadie va a estar preparado. Nadie va a estar preparado. ¿Cómo vienen los ladrones cuando vienen a robar? Te dice: oye, te dice: esta noche voy a pasarme por tu casa, déjame la ventanita abierta, facilítame las cosas, hombre, que no quiero romperte el cristal. No, no. El ladrón no te dice eso, sino que el ladrón viene sin avisar. Pues así mismo dice que viene Jesucristo como ladrón. No es que sea ladrón, viene como ladrón en la noche.
El ladrón viene sin avisar y Cristo va a venir sin avisar. Y lo importante de todo esto es que Él quiere que tú estés viviendo una vida santa de continuo. Eso es lo que Él anhela. Eso es lo que Él quiere. Por eso simplemente te ha dejado unos puntos suspensivos allí y te ha dejado ahí esa responsabilidad de velar y de orar. Siempre. Siempre. De buscar al Señor. Siempre. Amén. Dice, me ha llamado mucho la atención Romanos 2:5, pero dice, pero por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación. Mira, hermano, vamos atesorando, cada uno de nosotros vamos amontonando nuestro pecado, nuestra ira. Vamos amontonando todos aquellos sentimientos perversos y malos. Los vamos amontonando allí los vamos sumando. Pareciera que no hacemos nada, pareciera que no pasa nada. Hermano, pero en la vida del hombre, en el ámbito espiritual, hay cosas que son muy complicadas. Nosotros no podemos ir amontonando nuestro pecado como si nada. Nosotros tenemos que limpiarnos, como dice la palabra de Dios, de toda contaminación, de todo pecado. Tenemos que limpiarnos de todo aquello que nos puede hacer daño, romper nuestra comunión con el Señor, porque se convierte luego en una muralla que no nos permite esa comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, levántate, levántate. Eso es señal de ponerte en acción. Nosotros también podemos estar en una actitud pasiva ahora mismo. Pero si el Señor nos dice, levántate Luis, levántate José, levántate. Hay que ir a predicar, hay que ir a hacer esto o hay que ir a hacer aquello. Nosotros tenemos que hacerlo. La actitud de Jonás fue una actitud errónea. Mira lo que dice la palabra de Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ciertamente Jonás se levantó, pero no se levantó para hacer la voluntad de Dios, sino que Jonás se levantó para huir, dice, versículo 3, de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos cuando Dios nos manda a hacer algo? ¿Qué hacemos? ¿Obedecemos o desobedecemos? ¿Qué hacemos? Mira, hermano, la desobediencia es un problema muy serio. Hoy por hoy, en el mundo secular, la desobediencia es alentada incluso. Hay que ser rebelde. Yo veo por la televisión comerciales, películas que alientan a la juventud a ser rebeldes. Pero eso verdaderamente, hermano, no es bueno. La rebeldía no es buena. La palabra de Dios nos manda a nosotros a ser humildes. Nos manda a ser humildes. La desobediencia es un problema muy serio, aún afuera, mucho más en la vida de un cristiano. Porque cuando somos desobedientes, perdemos bendición. Perdemos bendición. Dice que Dios mira a los rebeldes, los mira de lejos. Dios no quiere nada con los rebeldes. Dios quiere un pueblo humilde que le busque con el corazón. Amén. Amén. Pensaba Jonás que él podía huir de la presencia de Dios. Hay gente que vive huyendo. En toda su vida ha vivido huyendo. Huye de los padres, huye de los hijos, huye de las responsabilidades, huye del trabajo, huye del ministerio. Podemos huir de un ministerio también. Huimos. Pero yo quiero decirte algo, no podemos huir de Dios. Podemos poner una distancia, pero no podemos huir de Dios, porque Dios está en todo lugar, Dios está en todo sitio. Yo me voy hoy de aquí a Madrid, digo, me voy de aquí de Humanes porque Dios está aquí, me voy allí, allí no está. No, Dios está allí también. A donde yo me vaya, Salmo 139, me parece que el versículo 7, dice la palabra de Dios, ¿a dónde huiré? ¿A dónde huiré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu?
Vamos a leerlo. Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. No podemos huir de la presencia de Dios. No podemos. Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar con la presencia de Dios allí delante, porque Dios es omnisciente. Dice la palabra de Dios que lo que quiso hacer Jonás fue huir. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una misión que a él no le gustaba. Hermano, no necesariamente las misiones que Dios nos da, no necesariamente el trabajo que Dios nos da, nos va a agradar siempre. Tenemos esa idea equivocada de que como Dios conoce mi corazón y que como Dios sabe lo que yo quiero, Dios me va a dar lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Pero entonces Dios no sería Dios, porque Dios es soberano y Dios sabe lo que quiere para ti y lo que Él te quiere dar. Lo mismo tú quieres tocar trompeta y Dios quiere que tú toques batería. Lo mismo tú quieres ser evangelista, pero Dios quiere que tú seas pastor. Y decimos no, es que no me gusta eso. Pero nosotros como siervos lo que tenemos que hacer es obedecer. Obedecer. Repita conmigo, obediencia. Obediencia. Qué importante que es la obediencia. Nuestros padres cuando éramos niños nos enseñaban obediencia. Diga gracias, diga sí, diga no, diga buenas noches, diga qué rico ha estado. Todas esas cosas nos enseñaban los padres. Nos enseñaban cosas buenas, nos daban buenos consejos. Obediencia. Sea obediente, mi hijo, sea obediente, mi hija. Le decían, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? El problema no es de los padres, muchas veces el problema lo tenemos nosotros, está implícito en cada uno de nosotros. Porque desde el momento en que nacemos, ya nacemos con esa maldición de pecado sobre nuestras espaldas. Y somos rebeldes. Somos perversos, somos malos. Nos rebelamos contra la autoridad establecida. No queremos aceptarla. Y lo que hizo Jonás en ese momento fue rebelarse contra la autoridad de Dios, aquel que lo había llamado. Porque no te llama el pastor. Y a Jonás tampoco le llamó el pastor. A Jonás le llamó Dios. Y cuando Jonás se negó a hacer la voluntad de Dios, no solamente que él fue rebelde, sino que él también despreció su oficio profético. Porque él era un profeta. Y él dejó su oficio tirado allí como algo que no servía, como algo que no valía. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado la atención? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces nos ha quitado el sueño el Espíritu Santo y nos ha redarguido? A través de la palabra Dios nos está hablando cada día. En la oración Dios nos está hablando cada día. En los estudios bíblicos Dios nos habla cada día. En la vida misma Dios nos habla cada día, allá afuera. Cuando abrimos la prensa, cuando leemos los periódicos, Dios nos está hablando cada día. Cuando vemos los enfermos, cuando vemos la gente que está enferma, imposibilitada, Dios nos está hablando cada día y nos dice, mira cómo tú eres sano. Mira lo que tú tienes. Mira la bendición que tienes. Míralo a este, cómo está enfermo. Míralo cómo está, mira lo que tiene. Y sin embargo nosotros pensamos que merecemos más y que lo merecemos todo. Amén. Son corazones rebeldes. Pero estaba estudiando y estaba buscando y busqué muchos libros. ¿Por qué la actitud de Jonás? ¿Por qué la actitud de Jonás? ¿Por qué así? ¿Por qué desobedeció a Dios? Pues mira, lo que ocurrió fue que Jonás era un
judíos nacionalistas, de estos muy aferrados a su nación, a sus costumbres, a su religión, a su vida, a las cosas que él había aprendido. Él no quería que Dios en su misericordia perdonara al pueblo de Nínive. ¿Por qué? Porque el pueblo de Nínive era un pueblo muy malo, era un pueblo sanguinario. Dice que esta gente ataba a los prisioneros, los ataba en un poste y los despellejaban vivos al sol. Los degollaban. Dice que le abrían los vientres a las mujeres embarazadas y cogían a los niños y los lanzaban contra el suelo, contra una pared. Empalaban a los hombres con un palo agudo, puntiagudo, y los levantaban en peso para que por su propio peso cayeran hacia abajo. Y lo que Jonás dijo es: yo no quiero que Dios perdone al pueblo de Nínive. Nínive era la capital de Asiria, una nación poderosa en el siglo VIII antes de Jesucristo. En aquel tiempo reinaba Pileset III, me parece que es. Era un hombre sanguinario y él extendía sus dominios hacia Israel. Cuando él vio que Dios le mandó a Nínive a proclamar la palabra de Dios para que el pueblo de Nínive se arrepintiera, él lo que hizo fue huir hacia el lado contrario, como nosotros muchas veces. Cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros nos vamos para el otro lado. Dios viene por aquí, no, yo me voy para allá. Y huimos, queremos huir de la presencia de Dios. No vamos a poder huir nunca de la presencia de Dios. Aleluya. Versículo 4. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Tú mira, dame cuenta de una cosa, mira lo que dice. Él había comprado su billete. En aquel tiempo ya se vendían billetes de barco. Él había comprado su billete y agarró el barco que supuestamente lo alejaría de Dios. Tarsis, hay dos posibilidades de que Tarsis fuera la ciudad de Tarso, allí donde nació Pablo, o Saulo de Tarso, o Tarsis, una ciudad aquí en España, en la península ibérica. Amén. Pero dice la palabra de Dios que él, pagando su billete, subió en el barco y Dios levantó una gran tempestad, una tempestad tremenda. Tú mira, aquellos hombres que estaban en el barco eran marineros profesionales y les costaba a ellos mantener el barco a flote. Ellos estaban tratando de hacer todo lo que estaba en sus manos para que el barco no zozobrara. Pero había momentos en que parecía que el barco se iba a partir en dos. La desesperación reinaba. Todo el mundo estaba angustiado. Todo el mundo estaba preocupado. Todos tenían familias en tierra. ¿Regresaremos? ¿No regresaremos? ¿Nos vamos a morir? ¿No vamos a salir de esta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Pero mira, en medio de toda esa situación de desesperación y de angustia, y el barco que se movía y se movía, dice que este hombre, Jonás, dice que bajó a la parte de abajo del barco y se echó a dormir. Mira, hermano, la comodidad muchas veces nos lleva al sueño, a dormir. La comodidad. Así que tú nunca busques la comodidad. No, la comodidad está bien en casa, está muy bien. Pero la comodidad espiritual, hermano, no te acomodes tanto en lo espiritual. No te acomodes tanto. El adormecimiento espiritual viene de la confianza, de la demasiada confianza en ti mismo. Tú confías demasiado en ti. No pongas tu confianza en ti, pon la confianza en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Entonces es cuando soy fuerte. Yo tengo que reconocer que yo necesito de Él. Yo tengo que reconocer que sin Él no soy nada, sin Él no soy nadie.
Pero en el momento en que yo me sobrevaloro, en el momento en que yo pienso que yo ya no necesito de Dios, porque cuando yo me pongo a orar es que la tierra tiembla. Cuando yo me pongo a orar y pongo las manos sobre un enfermo, los demonios, los espíritus, las enfermedades salen zumbando de aquí, se van. Yo ya no necesito de Dios, el poder está en mí, el poder le tengo yo. Oh hermano, ese es el principio de tu caída. Ese es el principio de tu caída. No te sobrevalores, dice la palabra de Dios. Ninguno tenga de sí concepto más alto del que debe tener. No te sobrevalores. Amén. Tú piensas que tú dependes de Dios y todo lo que tú haces tiene que ser para darle la gloria a Dios. Amén. Y dice que el capitán y el patrón de la nave se le acerca porque le ve durmiendo y le dice: levántate y clama a tu Dios. Dormilón, le dice, ¿no? Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mira, hermano, es tremendo, porque en el versículo anterior, en el versículo 5, dice que los marineros tenían tanto miedo que cada uno de ellos clamaba a su Dios. Tú imagínate, yo no sé cuánto habrá sido la tripulación del barco, 10 o 20 personas, o 30 o 40, pero dice que cada uno de ellos clamaba a su Dios. Tú imagínate que de diferentes nacionalidades, y cada uno tenía un Dios, y cada uno de ellos clamaba a su Dios, pero que su Dios no les respondía. Su Dios dormía, estaba muy cómodo también. En problemas. Cuando nosotros estamos en problemas, la barca se nos sacude, parece que nos vamos a caer al mar, o parece que la barca se va a hundir. Y Jonás estaba muy tranquilo durmiendo. Y el patrón baja y le dice: dormilón, dormilón. Como muchos de nosotros dormimos espiritualmente. Dormilón, ¿qué tienes? Clama a tu Dios, le dice también el patrón de la nave, ¿no? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás, dice. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Ellos estaban interesados en ese momento por saber cuál era el motivo de su desgracia. Este hombre se nos ha colado aquí en el barco. Este hombre se nos ha subido a pagar un billete, pero por culpa de él, el barco se va a hundir ahora. Como mínimo tenemos que saber quién es, de dónde viene, qué hace y cuál es su Dios, cuál es su tierra, a qué Dios sirve. Continúa diciendo la palabra de Dios. Versículo 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué cara dura, Jonás. Dice: soy hebreo y temo a Jehová. Hombre, mira cuánto teme a Jehová. Mira cuánto teme a Jehová. Que en vez de hacer la voluntad de Dios, él salió corriendo y salió huyendo por otro sitio, para otro sitio, para no hacer lo que Dios le pedía, para no hacer lo que Dios le mandaba. Eso no es temor de Dios. Esa es una actitud desafiante hacia Dios. Eso es rebeldía flagrante hacia Dios. Amén. ¿Cuántos somos como Jonás? ¿No hay aquí nadie como Jonás? Gloria a Dios, que no hay nadie como Jonás aquí. Porque si no, se nos hunde el barco. Se nos hunde el barco. ¿Me escuchan? Si hay alguien como Jonás aquí, se nos hunde el barco. Pero ahora vamos a ver cuál es la solución. ¿Qué es lo que ocurrió? Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque mire, hermano, ellos habían estado trabajando desde el principio. Ellos habían tirado todo el sobrepeso del barco. Habían echado fuera al mar, lo habían echado todo, los víveres, la comida, lo habían echado todo. Ellos estaban tratando de maniobrar, esforzándose con toda la fuerza que como personas, como humanos, ellos podían tener. Ellos habían clamado a sus dioses, todos ellos. O sea, habían hecho todo lo que se tenía que hacer. Y luego encima lo encuentran a Jonás y le dicen: tú también
también, clama a tu Dios. Pero hermano, el mar seguía embravecido y el barco zozobraba. ¿Qué hacemos en una situación como esa? ¿Qué hacemos en una circunstancia como esa? Pues ellos habían echado suerte, encontraron que era él. Y ellos dicen, Jonás le dice en el versículo 12, él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Versículo 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Ahora viene la enseñanza, y ahora viene lo que Dios le quiere mostrar a Jonás y lo que nos quiere mostrar a nosotros. Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive y predica lo que yo te voy a decir. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás dijo: no, yo no voy para allá, que se mueran. Eso fue lo que dijo él: yo no voy para allá, que se mueran, yo me voy para otro lado. Cuando ellos se enteran de que es por culpa de Jonás que el barco va a zozobrar, él les dice: echadme al mar. Y ellos no lo hacen, sino que ellos siguen peleando con la nave, siguen peleando con el mar para tratar de llevar la nave a buen puerto sin tener que echarle a él al mar. Es decir, que unos impíos que no conocían a Jehová tuvieron más misericordia que él. En todo hay una lección. Tú no estás hoy aquí por casualidad, porque para Dios las casualidades no existen. Tú estás aquí siguiendo un propósito. Dios sabía que tenía que tratar con Jonás de esa manera, porque Jonás tenía un problema. Un problema. Jonás clasificaba a la gente que tenía que ser para salvación, y él decía: este sí, este no, este me gusta y este no me gusta. Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. No cometamos los errores de Jonás. Esos errores hasta yo muchas veces los he cometido. Muchas veces cuando yo salgo para la calle con los tratados a predicar, muchas veces digo: no, este no, a este sí. Es verdad. Eso ocurre muchas veces, hermano. Pero que no nos pase, de verdad, que no nos pase. Si hemos reflexionado sobre eso, si nos hemos dado cuenta que estamos cometiendo un error, porque Dios me muestra el error que yo mismo cometo. Y Dios me muestra el error que comete Jonás. Pero es para que ya no lo cometamos más, hermano. Dios lo pone allí en la palabra para que nosotros aprendamos de los errores de esos hombres de Dios. Nosotros tenemos lo que ellos no tienen, lo que ellos no tuvieron. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña. Tenemos esta palabra. Gloria a Dios. Pero aún así fallamos, aún así nos equivocamos. Versículo 13 dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Yo quiero que tú mires el temor con que esta gente procedió. O sea, mira, esta gente, cuando él les dijo: echadme al mar, lo primero que hicieron ellos no fue coger y echarlo al mar. No, ellos no lo echaron al mar. Ellos se pusieron a orar, hermano, por Dios. Ellos se pusieron a orar y le pidieron perdón a Dios y le dijeron: Señor, no queremos tener que ver nada con la muerte de este hombre. Si este hombre es inocente y si este hombre es justo, perdónalo, Señor. Eso nos lleva a otra reflexión, de que no disparemos a mansalva, sino que busquemos, hermano, el rostro de Dios, la dirección de Dios, que Dios nos ayude para no equivocarnos, porque podemos matar a un inocente, espiritualmente digo. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor.
Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ese cumple otro propósito de Dios. Esa gente que tenía un montón de dioses, esa gente que se puso a clamar a un montón de dioses, en ese momento, cuando vio la gloria de Dios, cuando vio que echando a Jonás al mar, el mar se aquietó, vieron el poder de Dios. Entonces ellos dijeron: el Dios de este hombre tiene poder. El Dios de este hombre es poderoso. Amén. Eso es como cuando Jesús estaba en la barca. Y Jesús también estaba allí durmiendo, pero Jesús estaba durmiendo porque él estaba confiado. Cuando Jesús se levantó y los discípulos le decían: oh Señor, no tienes cuidado que nos vamos a morir aquí. Perecemos, bueno, nos vamos a ahogar todos aquí. Y Jesucristo le dijo: hombre de poca fe. Y mandó a que las tempestades se calmaran, los mares se calmaron. Es interesante, hermano, ver el poder de Dios. ¿Cómo se mueve Dios? Mira, por la salvación de un hombre, por la vida de un hombre, el propósito que Dios tiene, mira, tiene que cumplirse. Dios mueve circunstancias, Dios mueve situaciones. ¿Has visto tú en las muchas películas americanas? Mira que nos encantan las películas americanas. ¿Has visto tú lo que hacen los americanos cuando un americano está en peligro? Lo han secuestrado. Oh, y los americanos mueven negociadores, mueven agentes, mueven armamento, mueven un montón de cosas. Pues así es Dios. Los americanos lo copiaron de la Biblia. Dios también mueve profetas, Dios también mueve circunstancias, Dios también mueve todas las cosas que tiene que mover. ¿Para qué? Para salvar a uno de sus escogidos, para salvar a uno de sus hijos, aún aquellos que tienen promesa. Amén. Amén. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo, cuando yo no conocía al Señor, me pasaron muchas cosas raras, muchas cosas. Y yo muchas veces digo que yo no debería estar vivo, que yo debería estar muerto. Pero hoy entiendo por qué estoy vivo. Porque yo tenía que cumplir un propósito. Este propósito, el propósito de estar aquí hoy con ustedes y hablarles de Jonás. Hoy estoy aquí porque el Señor en su misericordia me cuidó. Y el Señor lo que quería era que se cumpliera ese propósito en mi vida. Por eso cada día tú lo que tienes que hacer es pedirle a Dios: Señor, cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí. Y no descanses y no desmayes mientras el propósito de Dios no se cumple en tu vida. No te conformes. Porque hay momentos en la vida de una persona, en la vida espiritual de alguien, que nos conformamos y nos quedamos allí quietos, pasivos, así como Jonás. Los soldados están a la espera de órdenes. ¿A que sí? ¿Quién ha sido soldado? ¿Quién ha estado en el ejército? Sabe que está a la espera de órdenes. Cuando viene la orden, el soldado tiene que obedecer y tiene que salir corriendo. Y cuando Dios nos dice a nosotros que tenemos que movernos, también tenemos que movernos. Tenemos que salir a hacer, a obedecer lo que Dios nos ha mandado. Amén. ¿Hasta dónde llega la rebeldía de Jonás? Dice el versículo 17, pero Jonás tenía preparado, dice, después de que le echaron al mar, dice, pero Jonás tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, Jehová, perdón, un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así lo preparó Dios. No es una ballena, es un pez. Mira, y después de 3 días y 3 noches, el versículo siguiente, en el capítulo 2, en el versículo 1 dice, y entonces oró. ¿Qué te dice eso? La máxima expresión de rebeldía. Porque si a mí me traga una ballena, y soy consciente de que me traga la ballena por mi rebeldía, pues en el momento en que estoy pasando por la garganta de la ballena, digo: Dios mío, ayúdame. Ayúdame, solamente quiero llegar al fondo entero. Quiero llegar al fondo entero. Y si tienes que hacer un milagro, Señor, devuélveme por donde entré, no por atrás. Pero mira, hermano, la actitud de Jonás. La actitud de Jonás es esta. Dice, pasan 3 días y 3 noches. Y entonces él se pone a orar. Después de que pasan 3 días y 3 noches.
Exactamente, era un cabezón terrible que Jonás. Pero cuando está allí en las tinieblas, dentro del gran pez, él se pone a orar, y la oración es una súplica y es un clamor por la vida. Es un clamor por el perdón. Amén. Es un arrepentimiento vivo. Es la actitud correcta de un hombre arrepentido, de un hombre, de una mujer, de una persona arrepentida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Son los pasos que nosotros tenemos que dar si queremos alcanzar el favor de Dios. Podemos tener dos actitudes, hermanos. Podemos conformarnos y podemos decir, bueno, en un momento dado la ballena me va a salpicar por allí. Pero también podemos decir, Señor, yo quiero salir de esto entero porque quiero dar gloria a tu nombre. Y se puso a orar. Yo me voy a quedar solamente con los dos últimos versículos. El versículo 9 del capítulo 2, el 9 y el 10. Y dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es decir, que en los momentos de angustia, en los momentos difíciles, cuando empezamos a transar con Dios, empezamos a negociar con Dios, empezamos a decirle, ah, Dios mío, si tú me ayudas, si tú me sacas de esta, por eso Él dice, pagaré lo que prometí. Y yo me imagino que la oración y el pensamiento de Jonás en ese momento tiene que haber sido, Señor, si tú me sacas de esta, yo voy. Yo voy, Señor, a predicar a los ninivitas. Yo voy a ir, aunque la idea no me gusta, pero yo voy a ir, Señor, a predicarle a los de Nínive. Pero ya está la situación difícil, ¿no? Amén. Por eso lo pedí. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, ¿cuántas veces tiene que hablarnos el Señor para que lo podamos obedecer? ¿Qué parte del mensaje es el que no entendemos? ¿Por qué somos tan rebeldes cuando Dios nos dice que hagamos algo y no lo hacemos? ¿Cuántas veces tiene que el Señor despertarnos, llamarnos, hablarnos a través de la palabra, tocar nuestra conciencia, nuestro corazón? ¿Cuántas veces tiene Dios que sacudirnos? Tenemos que volver a las entrañas del pez y vivir esa experiencia terrible nuevamente. La desobediencia trae consecuencias. La desobediencia, en la desobediencia no hay bendición, hermano. No hay bendición en la desobediencia. Nosotros tenemos que ser conscientes de que si desobedecemos a Dios, lo único que vamos a obtener es que Dios se aparte de nosotros. La bendición a nuestra vida no va a llegar. Dios ama a sus siervos. Dios ama a sus siervos, a los que Él llama para que les sirvan. Dios te ama a ti. Pero Él quiere que tú le obedezcas. Él quiere darte el poder, Él quiere darte la autoridad, Él quiere darte la sabiduría, el conocimiento. Pero Él quiere que tú le obedezcas. Y Él quiere que tú te centres, que centres tu vida en Él. Yo sé que tenemos muchas cosas de qué preocuparnos. Hay muchas cosas que nos dan vuelta en la cabeza. Hay muchos pensamientos, hay muchas preocupaciones. Yo lo sé. Pero ¿acaso no dice la palabra de Dios? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Amén. ¿Acaso no dice eso? ¿Por qué centramos nuestra vida en otras cosas insignificantes? Cosas que no sirven, cosas que son pasajeras, cosas que son terrenales. Hace un momento estábamos hablando y decíamos quién es de Ecuador, quién es de Colombia, quién es... Pero hermano, nuestra nacionalidad no está aquí. Somos pasajeros en este mundo. Somos, dice la palabra de Dios, que somos como la neblina, como la niebla, que en la mañana, cuando amanece, está ahí, que al mediodía ya no está, ha desaparecido, se ha perdido. Así es el hombre. ¿Cuánto vivimos? 70 años, 80 años ya malamente. La vida es corta, pero la eternidad es muy larga. Céntrate en las cosas eternas. No te centres en esta vida, que esta vida es demasiado corta. No te aferres a ella. No te enamores de las cosas del mundo.
Enamórate de las cosas eternas. Enamórate de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y entonces, versículo 2 dice, capítulo 3 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, mira, el mensaje ni siquiera era el mensaje que iba a nacer en el corazón de Jonás, sino que el mensaje ya venía de Dios. El mensaje que yo te diré, le dice el Señor a Jonás. O sea, no había problema, porque no tenía que romperse la cabeza pensando en el mensaje que iba a tener que dar. Y mira, hermano, lo maravilloso de todo esto es que siendo un pueblo agresivo, siendo un pueblo sanguinario, cruel, malvado, dice que el pueblo de Nínive se arrepintió de su pecado. Era solamente un hombre. Y la ciudad era una ciudad de 120,000 personas. Y dice que el rey a la cabeza proclamó ayuno y oración. Aún los animales aún los niños de pecho tenían que ayunar. Y dice que Dios vio con ternura aquel acto de arrepentimiento. Y dice que Dios se arrepintió del mal que les iba a causar. Pero la actitud de Jonás después de ver esto, ¿cuál fue la actitud de Jonás? Dice que Jonás se sienta debajo de una planta. Y dice: no había dicho yo que tú eres Dios misericordioso. Por eso no quería venir para predicarle a esta gente, porque yo sabía que si se arrepentían, si ellos se arrepentían, ya no ibas a destruir la ciudad. ¿Has visto aquella película que dice como Dios? Bueno, pues este se sentía como Dios. Este se sentía capaz, este Jonás se sentía capaz de condenar a la gente y de mandar al infierno. Este se sentía como Dios. De eso hay mucho ahora, ¿no? Este lo quería mandar al infierno. Amén. Es la actitud que no debemos tener. Así que en esta mañana, hermano, el mensaje del Señor es que no seamos como Jonás. Hermano, Dios no tiene que decirnos 2 veces. Dios no tiene que decirnos 3 veces lo que tenemos que hacer. Lo que estamos haciendo mal, lo que no es correcto en nuestra vida, lo que da mal testimonio de nosotros, del Evangelio y de Jesucristo, lo que avergüenza al Señor, quitémoslo de nuestra vida. Y no lo hagamos más. No lo hagamos más. Dice la palabra de Dios, porque hay una grande nube de testigos. Hay gente que nos está mirando. Hay gente que nos mira. Hay gente que nos mira. Mira que hacemos malas cosas. Por lo tanto, hermano, corrijamos aquello en lo que nos hemos equivocado. Si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Principalmente a Dios. Principalmente a Dios. Todos tenemos un poquito de Jonás. Todos tenemos un poquito de Jonás. Si identificamos aquí a Jonás dentro de la iglesia, ¿qué hacemos? Nos va a hundir el barco. Nos va a hundir el barco. Si identificamos aquí a Jonás, tenemos que orar por Jonás. Amén. Tenemos que orar por Jonás. Que el Señor toque los corazones y que el Señor haga como Él quiera con nosotros. El que tiene oídos para oír, que oiga. Lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén.